Como introducción, tenemos que las lesiones degenerativas del manguito rotador son comunes y están relacionadas a veces con la morfología escapular. Entre la morfología escapular tomamos en cuenta la cavidad glenoidea, o un acromion lateralmente extendido. Esta morfología podría llevar a lesiones del manguito rotador y pinzamiento subacromial, especialmente en ángulos mayores a 38 grados. El ángulo crítico del hombro sabemos que es una medida radiológica que combina la morfología de la glenoides y el acromion y es un predictor sólido de lesiones degenerativas del manguito rotador. Los valores mayores a 35 grados indican un mayor riesgo de lesiones del manguito rotador, mientras que lesiones menores a 35 grados indican lesiones de osteoartrosis glenohumeral. El tendón del manguito rotador es un tejido conectivo que transmite la fuerza muscular al hueso y está diseñado para soportar tensiones mecánicas extremas y repetitivas. La tendinopatía se define a cambios patológicos en el tendón que afectan su estructura y resistencia, generalmente causados por esfuerzos, factores genéticos, metabólicos y vasculares. Son a veces la principal causa de dolor en el hombro. La importancia es encontrar valores radiológicos para predecir lesiones en la articulación glenohumeral, como este artículo de la EFOR, que destaca que la morfología escapular, tanto como el acromion y la morfología de la glenoide, son factores predictivos importantes en el hombro. Mejorar el tratamiento de las patologías en dicha articulación, facilitar la planificación y evaluación prequirúrgica por parte de los médicos. En radiografía, permite anticipar daños presentes o futuros, ajustar conductas quirúrgicas o conservadoras. El síndrome de hombro doloroso es diverso y afecta la articulación del hombro debido a alta movilidad y carga constante. La resonancia magnética es una herramienta diagnóstica efectiva para evaluar estas patologías, detectando fracturas sutiles, cambios erosivos y lesiones de cartílago articular y tendones. El tipo de investigación fue recaudando la información por entrevistas de los pacientes en el tiempo de junio y diciembre de 2022. Se describirán los hallazgos de la radiografía antero-posterior para determinar el ángulo crítico y en la resonancia magnética si hubo existencia y tipo de lesión del manguito rotador. Los pacientes fueron de la consulta de ortopedia y traumatología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. El planteamiento del problema: la patología del manguito rotador es una causa común de dolor en el hombro. Puede afectar el 16 a 34% en algún momento de sus vidas. Su prevalencia aumenta con la edad y alcanza hasta un 80% en personas mayores de 80 años. Identificar los factores de riesgo de estas lesiones es un proceso complejo. Se han investigado variables como la edad, antecedentes traumáticos y otros factores. Existen teorías que consideran factores extrínsecos, anatómicos, ambientales y de estilo de vida. Los resultados tenemos que pacientes con un ángulo crítico mayor a 35 grados y que en la resonancia magnética tuvieron una rotura del manguito rotador corresponden a un 42% con un total de 50%, y pacientes con un ángulo crítico menor a 35 grados solo un 8%. Pacientes con un ángulo crítico mayor a 35 grados y no rotura del manguito rotador con un 12% y con un ángulo menor a 35 grados con un 38%. En la relación entre ángulo crítico y lesión del manguito rotador según el sexo, tenemos que en el sexo masculino fue de mayor porcentaje con un ángulo crítico mayor a 35 y rotura del manguito de un 28% con un total de un 42%. Y un ángulo crítico menor a 35 grados con no rotura del manguito rotador en resonancia magnética con un 22% con un total de un 38%. Según la edad que predominó en los resultados fueron edades de entre 45 y 59 años de edad, con un 30% con un ángulo crítico mayor a 35 y rotura del manguito con un total de un 42%, y no rotura del manguito entre las edades de 45 y 59 años de un 24%, con no rotura y un ángulo crítico de 35, con un total de 38%. Según la zona lesionada, se identificó que el supraespinoso, con un 64%, era el que más se veía en la resonancia, que estaba lesionado, seguido del infraespinoso, el subescapular con un 20% y el redondo menor con un 12%, recalcando que estas pacientes presentaron más de un tendón lesionado.
Según el tipo de lesión, identificamos que la rotura parcial del manguito fue lo que encontramos en pacientes con un 34%, seguido de la tendinitis bicipital con un 24%. Conclusiones. Pacientes con mayor ángulo crítico del hombro tienden en su mayoría a degeneración o lesión del manguito rotador. A menor ángulo crítico del hombro, menos porcentaje de lesión del manguito rotador, pero sí a artrosis glenohumeral según otros estudios, y que predomina en el sexo masculino. Aquí vemos un estudio por el Bone Joint and Journal que identifica que en un, bueno, está más abajo, que identifica que en un 88% de los pacientes había con un ángulo crítico mayor a 35 grados, una lesión de manguito rotador, y en pacientes con un 78% con un ángulo crítico menor a 35 grados, estos pacientes presentaban una degeneración osteoarticular. Las recomendaciones: considerar el ángulo crítico del hombro al realizar mediciones para ampliar la comprensión de las causas de las lesiones del manguito rotador y guiar el tratamiento adecuado. Identificar la ruptura del manguito rotador y su grado, así como medir el ángulo crítico como posibles causas para facilitar el tratamiento y la recuperación del paciente. Educar a la población sobre cómo reconocer el síndrome de hombro doloroso para acelerar el diagnóstico, tratamiento y evitar el absentismo laboral, y evitar la recomendación de estudios innecesarios por parte del médico tratante mediante una evaluación clínica precisa para reducir los costos de recursos innecesarios. Gracias.